Hola, buenas noches. Aquí Tomasa nos está saludando ahora. No es Anastasia, es la negra Tomasa. A ver si se sube con nosotros a saludar a todos los que se están incorporando y conectando a nuestra transmisión de este viernes 6 de julio en nuestra plataforma de Facebook Live. Qué bueno que también nos están viendo y nos siguen viendo cada vez más en YouTube. Les agradezco mucho. Estamos aquí subiendo siempre los comentarios y los análisis que estamos haciendo ya día con día, porque ahora sí los acontecimientos se están acelerando. Muchas gracias a Cecilia Silvia, Alejandro Sotran, Atenea Flores, a Queen Anthony que se está sumando a este Facebook Live, a José Acosta que nos está viendo desde Tijuana, Lilia Rosas Delgado siempre presente, a Marco Uribe desde Zapopan, Jalisco, a Gilberto Temolsin desde Tlaxcala, Gerardo Méndez también siempre presente, muchas gracias. Juan Muñoz Hernández, saludos camarada. Nadia Zenet, buenas noches. Aquí vamos a tomar un poquito de agua. Desde Tixcocop, Yucatán, soy Pacheco, qué bueno. parece meme, pero bueno. Verónica Ledesma, muchas gracias. Queridos y queridas, buenas noches. ¿Qué vamos a hablar del día de hoy? Bueno, están las cosas y los acontecimientos cada vez más acelerados. Ya oficialmente Andrés Manuel López Obrador, según el cómputo final de los distritos del Instituto Nacional Electoral, es el virtual triunfador o el triunfador. Falta nada más la declaración del Tribunal Electoral para que ya tengamos presidente electo. En términos legales, 30 millones de votos, una cifra que ha rebasado el propio récord histórico de Andrés Manuel López Obrador, que fue el 2012, cuando tuvo casi 16 millones de votos. 30 millones de votos no los tuvo nadie de los últimos 5 expresidentes del país. Aquí tengo nada más anoté los datos como para tener ya más claridad de el tamaño de la victoria de Andrés Manuel López Obrador y también el tamaño de la victoria de la coalición de Juntos Haremos Historia. Y miren que sí se volvió literal historia, están haciendo historia esta coalición, porque tuvo 30.039.000 sufragios. Es mucho más alta que la elección de Carlos Salinas de Gortari, que él tuvo 50.36% de los votos, y de Peña Nieto, que tuvo el 38.20% de los votos, según los resultados del INE. Además, López Obrador subió su propio caudal de votos. En el 2006, la primera vez que participó y en la primera vez que muchos consideramos que hubo fraude contra él, López Obrador, con la coalición por el bien de México, primero los pobres, tuvo 14.756.000 votos. 2012 aumentó 1.000.000 de votos más, 15.896.000. Pero en esta elección se duplicó a 30 millones, 33.000 votos. Ni Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que tuvo tantos votos como el candidato de izquierda, llegó a este nivel. En el 94, 5.852.000. En el 2000, 6.256.000 registró Cuauhtémoc Cárdenas. En el caso de el PRI, por ejemplo, el presidente Zedillo tuvo 17 millones de votos en el año del 94, cuando pues fue la explosión de miedo y de violencia en todo el país, y su contendiente del PAN, Diego Fernández de Ceballos, tuvo 9.146.000 votos. Como ustedes acordarán, en el 94, o los que no se acuerden, aquí se los recuerdo, Diego Fernández de Ceballos, que estuvo a punto de ganarle a Zedillo, según las encuestas, se desapareció y tuvo el segundo lugar de la votación, aunque el ingeniero tuvo el tercer lugar con 5.852.000 votos, el ingeniero Cárdenas. En el 2000, el candidato triunfador, que fue Vicente Fox, tuvo casi 16 millones de votos, que es también uno de los récords de votación recientes, porque con esos votos logró la coalición de Vicente Fox pues ganar la presidencia de la República al PRI. El candidato del PRI
En ese entonces fue Francisco Labastida, tuvo 13.5 millones de votos. Había una diferencia pues bastante grandecita, de casi 2 millones de votos. Calderón, con todo y la fraude, tuvo 15 millones de votos en el 2006 y con eso le ganó a López Obrador, que estuvo muy cerca con 14.756.000 votos. Acuérdense que la diferencia fue de 246.000 votos, 0.56% de la votación. Por eso fueron tan conflictivas esas elecciones del 2006, porque estuvieron cerradísimas. En el 2012, Peña Nieto gana con 19 millones de votos, 226.000. Un récord también de los propios candidatos priistas. Peña, hasta el 2012, era el candidato y presidente priista desde Salinas hasta la fecha, que había tenido la votación más alta, 19.226.000 votos. Y cayó Mid a 9.271.000 votos con Tri Coalición. En términos de partido, el PRI tuvo 7 millones y cachito de votos. Una auténtica y verdadera pues derrumbe del PRI, en el caso de en un sexenio entre Peña y José Antonio Meade. Anaya tuvo menos votos que la propia Josefina Vázquez Mota, que en el 2012 ya tuvo 12.786.000 votos, y Anaya en esta contienda presidencial tuvo 12.572.000, es decir, unos 200.000 votos menos. Y eso que Anaya fue con lo que ya pues todos sabíamos que era un cadáver político, pero ellos lo querían negar. Exactamente, arrasó López Obrador en este caso, porque llega a 30 millones de votos, 11 millones más que los que tuvo Peña Nieto en el 2012, el doble de los que él tuvo en el 2006, pues casi el doble de los que tuvo el propio Vicente Fox, que fueron 15.9 millones de votos, 16 millones de votos. Y por supuesto, muy superior a los votos que había tenido la izquierda. ¿Por qué estoy haciendo este recuento en esta noche? No quiero agobiarlos con datos, con cifras, pero es muy importante recordar que hoy es 6 de julio. Quienes tenemos más de 40 años, quienes votamos en 1988 por primera vez, yo tenía 18 años entonces, hace 30 años, no podemos olvidar que 1988 fue un parteaguas en la historia del país. Fue cuando llegó a la presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari en medio de una acusación de fraude electoral. La caída del sistema de aquel entonces, que se le achacó a Manuel Bartlett, y que ahora tantos están diciendo, ay, es que Bartlett está ahora con el peje y es lo mismo. No digan tonterías, por favor. O sea, los políticos en este país, todos evolucionan. Algunos involucionan, o sea, se van para atrás. Pero en el 88, a pesar de que eran contendientes internos en el PRI, Bartlett y Salinas, el sistema político, no el sistema informático, impuso a Salinas con el 50. Aquí tengo la cifra exacta, no me voy a olvidar aquella frase del triunfo legal y contundente, 50.36%. Le hicieron un fraude terrible al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que era el adversario más importante que había tenido el PRI hasta ese momento. En el 87, Cuauhtémoc Cárdenas se retira del PRI junto con otras figuras y forman un movimiento que se vuelve un frente, el Frente Democrático Nacional, en el cual estuvo integrado pues muchos partidos satélites del PRI hasta entonces, como el Partido del Ferrocarril, PFSRN, fundado por Rafael Talamantes. De ahí vienen, por cierto, los chuchos. 30 años después, los chuchos están prácticamente en la inopia. Llevaron al PRD a su absoluto desastre y desfonde electoral. Y Maquío, Manuel J. Cloutier, el papá de Tatiana Cloutier, que tanto admiramos en esta campaña por su eficacia, por su capacidad de comunicación, él, como candidato del PAN, también logró una votación histórica muy importante, y Rosario Ibarra de Piedra, cuya candidatura era muy importante porque representaba
el testimonio de los desaparecidos políticos de la guerra sucia del sistema, tuvo una votación muy pequeña, pero un papel muy importante. Cuauhtémoc Cárdenas, Maquío y Rosario Ibarra se plantaron a estas horas más o menos de la noche en la Secretaría de Gobernación de aquel entonces para pedir la limpieza de las elecciones. Este tema del fraude electoral no es un invento ni una obsesión, como tampoco la corrupción es un invento ni una obsesión de López Obrador. Es un hecho, fue un hecho real que conmocionó, que partió a la República, que manchó de ilegitimidad a Carlos Salinas de Gortari durante toda su presidencia, que se legitimó en los hechos Carlos Salinas, que en el 91 el PRI recuperó un alto índice de votación, pues fue por la habilidad, la astucia y la cooptación que tuvo Carlos Salinas de Gortari con sectores de la oposición. Pero de ahí a que el PRI se haya recuperado, no creo. Se volvió un partido pues de los tecnócratas que estaba dando tumbos y que de repente con Zedillo pudo ganar después de la espiral de miedo que entró en ese país, cuando irrumpió en el 94 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero de entonces. Por cierto, sí, dice Alvarado García Francisco que amamos a Tatiana Cloutier. Creo que muchos somos admiradores, fans, amigos de ella. En el 94, cuando emergió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, surgió también un personaje muy importante que se llamaba, o se hacía llamar, el subcomandante Marcos. Hoy, 6 de julio, se conoció, pues ya casi 24 años después, una carta del subcomandante Marcos minimizando la victoria de López Obrador. Lo que no entiende el subcomandante Marcos, ahora llamado Galeano, es que no es la victoria de López Obrador solamente, es la victoria de 30 millones de mexicanos. Es muy lamentable que la falta de generosidad del subcomandante Marcos, está bien que critique y que nos diga bájenle a sus humos, esto no es un cambio radical. Pues no, claro que no es un cambio radical, pero es un cambio fundamental, si lo comparamos con el 88 o con el 94. Los que votamos por López Obrador, muchos de los que votamos por López Obrador en este 2018, salimos a las calles o escribimos o dijimos basta de la violencia y de la masacre a los zapatistas en Chiapas. ¿Por qué esa falta de generosidad, subcomandante Marcos o señor Galeano? ¿Por qué usted cree que nada más se cambian los capataces pero el finquero es el mismo? ¿Por qué se olvida de la rebelión de los peones que ocurrió este 1 de julio del 2018? ¿Por qué no es capaz de reconocer o de admitir que en los distritos electorales y en los municipios en donde tiene presencia el zapatismo también ganó López Obrador y Morena? ¿Por qué ese recelo a los liderazgos? ¿Por qué ese sectarismo siempre presente en la izquierda mexicana? ¿Por qué ese protagonismo enfermizo? Y vaya, esta reflexión la hago y la comparto porque es lo que estuve pensando el día de hoy. Que la grandeza de los líderes y la grandeza de las personas se observa en momentos de generosidad para reconocer incluso el triunfo del adversario o el triunfo de quien nos cae mal. A lo mejor al subcomandante Marcos le cae mal, le choca a López Obrador, está muy bien. A lo mejor no cree en su proyecto, está muy bien. Pero ha ganado con una legitimidad, con una contundencia, con un apoyo social que ya hubiera querido el subcomandante Marcos siendo candidato. Y que tuvo el propio subcomandante Marcos cuando frenamos la sociedad mexicana, cuando frenamos la espiral de violencia del 94. Cuando alguien olvida estas lecciones, empieza entonces a volverse aliado del viejo sistema. Y esa es la parte que más tristeza da de Galeano, ex subcomandante Marcos, que sea el vocero del viejo sistema, justo hoy que se muere el salinismo. En fin, eso es lo que quería yo reflexionar con ustedes. Creo que es importante la crítica, por supuesto, y va a ser muy necesario el contrapeso, porque además Morena arrasó en congresos estatales en 6 estados, seguramente en Puebla, después
de las irregularidades que van a llegar al Tribunal Electoral, pues van a anular la elección y el señor Rafael Moreno Valle va a quedar como un delincuente electoral para la historia. A ver, ¿por qué Marcos no dijo lo de Rafael Moreno Valle, por ejemplo? ¿Por qué no condenó el fraude de Moreno Valle? ¿Por qué condenar a los que ganan y ganaron de manera legítima? Que además somos todos, somos 30 millones de mexicanos. En fin, es parte de la reflexión del día de hoy. También en este día, después de ya 4 días de intensidad de las decisiones y los movimientos que está tomando López Obrador como virtual presidente electo o candidato ganador, la ministra Olga Sánchez Cordero, propuesta para secretaria de Gobernación, y el señor Alfonso Durazo, propuesto para la Secretaría de Seguridad Pública, plantearon que van a ir adelante en la ley de amnistía. La ley de amnistía es uno de las promesas y de los compromisos principales que planteó López Obrador durante la campaña para pacificar al país. Va a ser una iniciativa que se va a enviar al Congreso de la Unión. Como tenemos y como hemos previsto, Morena tiene 303, el bloque Morena PES-PT tiene 303 diputados federales, o tendrá 303 diputados federales, y puede fácilmente tener la mayoría de 366 legisladores, y eso podría lograr una reforma constitucional para una ley de amnistía general en términos de desaparecer la criminalización de las poblaciones que se han visto involucradas en el narcotráfico, en la siembra, trasiego o comercio de droga. Incluso creo que vamos a ir avanzando mucho más acelerado de lo que pensábamos en la despenalización de la marihuana, ya no solamente para usos medicinales o en algunos amparos, como el que consiguió Armando Ríos Peter para uso recreativo, sino también para una venta controlada. En fin, me dicen que no quieren a Mondragón. A ver, Mondragón y Calv es un rumor, y si está o no está, pues el señor Mondragón y Calv va a tener que aceptar que se va a despenalizar la marihuana, aunque no le guste. El señor Mondragón y Calv en lo particular no me cae bien, pero creo que es un personaje o es un funcionario que ha tenido funciones de seguridad pública que pueden ser importantes. Entonces, tampoco le echen tanta crema a la neurosis hasta que esté el nombramiento de Mondragón y Calv, que todavía no se ha confirmado, es un rumor en redes, en las benditas redes sociales. Pues ya hablaremos del asunto. Lo que sí se confirmó, y lo confirmó el propio López Obrador el día de ayer, fue el cambio de Héctor Vasconcelos como candidato o propuesta para secretario de Relaciones Exteriores por el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Muchos pensábamos que Ebrard pues iba a ser candidato o embajador de México en Estados Unidos, y no, resultó ser que va a ser el canciller, y ya le dio chamba. El 13 de julio hay un encuentro con el secretario de Estado de Trump y con Mike Pompeo, y después una reunión cumbre en Puerto Vallarta de la Alianza Asia-Pacífico, y en fin, así ya está acelerando los ritmos López Obrador, que pues parece que no se cansó en la campaña, porque no ha parado, hasta el día de hoy sigue trabajando, no tomó ni siquiera un descanso de 2 días. Y pues también hoy los empresarios que estaban pues muy roñosos con López Obrador, pues ya se pusieron a su servicio y diciendo pues los buenos deseos. No son aliados, son cortesías, evidentemente son gestos de cortesía, tanto el encuentro de la cúpula empresarial, del Consejo Coordinador Empresarial, me dice José Guillermo Salazar País que el nombramiento de Marcelo Ebrard ya era porque tenía contactos con el Partido Demócrata. Sí, en parte también eso, y en otra parte porque creo que la experiencia política y la astucia política de Marcelo Ebrard van a ser importantes para la relación con alguien como Donald Trump. Y en ese sentido, creo que sí fue una decisión afortunada, aunque desgraciadamente Héctor Vasconcelos, que es un diplomático de carrera, bien pudo haber estado al frente de la Cancillería. Se va a quedar en la Cámara de Senadores como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. En fin, esto está pasando, van a suceder todavía más cosas, pero el cierre de esta semana, que es hoy, viernes 6 de julio, es también un cierre para que recordemos la importancia
de lo que se ha logrado. No lo minimicemos. Podemos incluso criticar a los lambiscones, a los ambiciosos, sobre todo ahorita que todo el mundo empieza a querer buscar chamba en el nuevo gobierno. Esta cultura mexicana de que si voté por alguien me tiene que dar chamba. A ver, serénense, serenos, morenos. Este país nos van a estar a todos, y no todos necesitan trabajar en el gobierno para que este país salga adelante. Necesitamos hacer nuestro trabajo. Pero lo importante es que se logró algo que no se había logrado en 30 años, ni en 50, si abrimos el foco y nos vamos al 68. Y si me apuran, no se había logrado desde 1911, cuando ganó Francisco I. Madero la presidencia de la República a pesar de la dictadura porfirista. Es un triunfo histórico, es un logro de muchos y de todos los mexicanos, incluyendo a los que votaron en contra de López Obrador, pero admitieron y están admitiendo la victoria legítima de López Obrador, algo que no se admitió y que no se reconocía con el fraude del 88, ni tampoco se pudo reconocer con el fraude del 2006. La victoria de López Obrador es mucho más fuerte que la de Vicente Fox porque viene acompañada de garra, de dolor, de sacrificios, de empujones, de derrotas, de caídas, de levantadas, y no solamente de propaganda o de mercadotecnia. Por eso es muy importante lo que estamos viviendo. En fin, muchas gracias a ustedes, gracias por sus comentarios, sus saludos, sus apapachos. Aquí está Tomasa y también está Anastasia, que no quiere saludar, están muy tranquilas. Yo creo que el frío de hoy en la Ciudad de México las dejó así. Vasconcelos, claro, no, si es diplomático de carrera, me dicen no es diplomático de carrera. Bueno, yo sabía que era diplomático de carrera, pero bueno, lo importante es que se tomó una decisión que creo que va a tener un peso específico en las relaciones entre el gobierno o el futuro gobierno de López Obrador y el de Donald Trump. Bonita noche, besos a todos y a todas. Gracias.